Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre el fundamento legal y determinación de las prestaciones no obligatorias, incentivos. El objetivo es aplicar el fundamento legal de la determinación de las prestaciones que se otorguen como una forma de incentivar la colaboración del trabajador, que son prestaciones no obligatorias. Entre ellas encontramos las becas educacionales. En otros términos generales, estas son las que consisten en gastos realizados por las empresas para el sostenimiento en los estudios de sus trabajadores o de los hijos de estos. Esta beca se puede efectuar mediante reembolsos al trabajador o a través del pago directo de la empresa, la institución educativa en donde se realicen los estudios. El monto de la beca educacional depende de las condiciones en que haya estipulado el contrato individual del trabajo, ya sea contrato colectivo o contrato de ley, según sea el caso. En el artículo 132 en la fracción 14 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando se emplean más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los patrones están obligados a hacer que su cuenta los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos. En cuanto a la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 93, fracción 8, no se pagará el impuesto por los ingresos percibidos con motivo de becas educacionales para los trabajadores o sus hijos. En cuanto a los artículos 27 y 30 de la Ley de Seguro Social, las becas educacionales deben ingresar salario base de cotización. Sin embargo, algunos tratadistas consideran que estos tienen la naturaleza de instrumento de trabajo y por lo tanto no deben considerarse como parte del salario base de cotización. También tenemos lo que son las actividades culturales y deportivas. Estas prestaciones se pueden otorgar de diversas maneras, entre otras formas, como a continuación mencionaré. De forma directa, se entrega una cantidad determinada en efectivo al trabajador para que realice las actividades señaladas. De forma indirecta, la empresa realiza erogaciones para constituir instalaciones deportivas o foros culturales, así como bibliotecas, ya sea dentro o fuera de la organización. Y a través de los sindicatos, la empresa entrega cantidades al sindicato para que le destine el formato de actividades y espectáculos culturales, deportivos y recreativos. En cuanto a la fracción 25 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que es obligación de los patrones contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores, que ellas sean útiles para indispensables para dichas actividades. En cambio, en el artículo 93, fracción 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que no se pagará el impuesto por los ingresos percibidos con motivo de actividades culturales y deportivas que se consideren de manera general. Cabe destacar que se limitará la extensión de estos conceptos dada su naturaleza de prestaciones de previsión social. En cuanto a la Ley del Seguro Social, las actividades culturales y deportivas integran el salario base de cotización dependiendo de la forma en que se otorguen, a saber, de forma directa, si se entrega una cantidad determinada de efectivo al trabajador para que realice las actividades deportivas o culturales. De forma indirecta, si las erogaciones realizadas por la empresa para construir instalaciones deportivas o foros culturales, así como las bibliotecas, como anteriormente ya lo había mencionado. A través de los sindicatos, las cantidades de las empresas entrega al sindicato para que las destine al fomento de las actividades y espectáculos culturales, deportivos y recreativos. De acuerdo al artículo 123 del apartado A, la fracción 12 de la Ley Federal del Trabajo, en la CPUM, nos dice que toda empresa agrícola, industrial, minero de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinado, a proporcionar a los trabajadores habitación cómoda e higiénica. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de Supervivencia.
También el artículo 136 nos dice que establece que las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. La obligación de los patrones de proporcionar vivienda a los trabajadores se cumple mediante las aportaciones que se deben efectuar al Infonavit. También nos dice que se encuentran exentas del pago de impuestos las casas de habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las empresas, cuando se reúnen los requisitos de deducibilidad. En la Ley del Seguro Social, en el artículo 27, establecen dos supuestos de no integración de las prestaciones relacionadas con la habitación que se otorgue. La primera es que no se incluirán en el salario base de cotización las aportaciones del Infonavit, y en la fracción 5 del referido artículo, que establece que no se incluirá como parte integrante del salario base de cotización la habitación que se entregue en forma onerosa y a los trabajadores. También tenemos lo que es el reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral. En esto nos dice la fracción 4 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que los ingresos percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, que se encuentren exentos del pago de la ISR. En cuanto al seguro social, el reembolso de los gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral debe integrar el salario base de cotización, ya que este concepto no se excluye de dicho salario mediante el artículo 27. No obstante, también bajo la denominación de previsión social, se consigna contractualmente un conjunto de prestaciones para atender a contingencias o necesidades previsibles que tengan los trabajadores. En el criterio del IMSS es que el reembolso del gasto de médicos, dentales, hospitalarios y de funeral no debe integrar el salario base de cotización, siempre que dicho reembolso sea de carácter eventual y condicionado a que se den los supuestos que lo motivan, ya sea enfermedad, muerte, etc. Por tanto, es caso contrario, el reembolso integrará el salario base de cotización. El subsidio por incapacidad. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, se origina incapacidad por el trabajo si son accidentes y enfermedades que no constituyen riesgo de trabajo, accidentes y enfermedades por riesgo de trabajo, accidentes y enfermedades que no constituyen riesgo de trabajo. Hay un artículo de la Ley Federal, el cual es el 42, en sus fracciones 1 y 2, que señala que la enfermedad contagiosa del trabajador, así como la incapacidad temporal por accidentes o enfermedades que no contribuyen al riesgo del trabajo, son causas de suspensión temporal de las relaciones laborales. Por lo tanto, el trabajador no está obligado a prestar sus servicios en esa situación, ni el patrón está obligado a pagar el sueldo respectivo. Accidentes y enfermedades por riesgo de trabajo. Cuando la incapacidad se origina por un accidente o enfermedad de trabajo, el término subsidio solo aplica a la incapacidad temporal, dado que en caso de que se configure una incapacidad permanente, ya sea parcial o total, no se paga el subsidio, sino una pensión. También cuando el trabajador se incapacita por un accidente o enfermedad de trabajo, el IMSS se paga su salario íntegro, pero no una cantidad superior al mismo. Cuando el trabajador se incapacita por un accidente o enfermedad, el IMSS paga el 60% del salario a partir del cuarto día en el que inicia su incapacidad. En caso de que el patrón otorga prestaciones adicionales a los mencionados como subsidios por incapacidad, las mismas sí se deberían integrar al salario base o la cotización que conforma el artículo 30 de la ISS.
También tenemos las guarderías infantiles. Estas son prestaciones en especie que se le otorga a los padres trabajadores y les satisface la necesidad de proporcionar cuidados diferentes a la jornada de trabajo a sus hijos. En la primera infancia, dicha prestación implica el aseo, el cuidado, el esparcimiento y en ocasiones la alimentación de los niños durante la jornada de trabajo en la que se encuentran sus padres. Estos se pueden clasificar en 3 tipos: institucionales, el cual el artículo 171 de la Ley Federal indica que los servicios de guarderías infantiles se prestarán por el IMSS, conforme a su ley y disposición reglamentaria. Están las participativas, que es aquella que mediante un convenio con agrupaciones patronales u obreras se otorga como beneficio para determinar gremios. En esta modalidad, el IMSS proporciona al personal, equipo y establece la regla de control. Las agrupaciones se encargan de adquirir las instalaciones y asumen los gastos propios. Está el patronal, que por medio de esta modalidad el patrón puede otorgar el servicio de guardería en forma adicional, como una prestación de previsión social. Los ingresos en especie percibidos con motivo de guardería infantil se encuentran exentos del pago del ISR. También, de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Ley de Seguro Social, las guarderías infantiles deben integrar el salario base de cotización, seguro de vida, de invalidez y de gastos médicos mayores. La Ley de Impuestos sobre la Renta, en la deducción de los pagos de primas de seguro, nos dice que en el artículo 27, en la fracción 11 de la LICR, los pagos de primas de seguros de vida, de invalidez o de gastos médicos que se otorguen en beneficio de los trabajadores serán deducibles. Eso quiere decir que cuando se cumplan los requisitos siguientes, que primero se otorguen de forma general en beneficio de todos los trabajadores. Son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando solo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los no sindicalizados. En esencia de los ingresos, nos dice que no se pagará el impuesto por los ingresos percibidos con motivo de las primas de seguro o favor de los trabajadores. En cuanto a la ley del Seguro Social, nos dice que los ingresos provenientes de primas de seguros pagados por los patrones o favor de los trabajadores deberán integrar el salario base de cotización. No obstante, es importante mencionar que existe un precedente de relación de la no integración, es decir, el acuerdo número 77 de 94 emitido por el Consejo Técnico del IMSS. Los fondos de ahorro, nos dice la deducción del fondo del ahorro en el artículo 27, fracción 11 de la LICR, que establece que las aportaciones de los fondos de ahorro serán deducibles cuando se otorguen en forma general en beneficio de los trabajadores o cuando el monto de las aportaciones efectuadas por el patrón sea igual al monto de aportaciones por los trabajadores, que las aportaciones del patrón no excedan del 13% del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda el monto equivalente de 1.3 veces el valor anual de la UMA. Se cumplen los requisitos de permanencia que se establecen en el artículo 42 y también los requisitos que se enumeran de la RIS para la deducción de fondo del ahorro. En excepción de los ingresos de fondo del ahorro, nos dice que se consideran ingresos exentos para el trabajador los provenientes de fondos de ahorro establecidos por la empresa para sus trabajadores. En cuanto a la ley de seguro social, establece que se excluirá como integrante el salario base de cotización, dada su naturaleza el ahorro, siempre que se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa, y que el ahorro no podrá retirarse por el trabajador más de 2 veces al año.
Si el fondo se constituye de forma diversa o puede el trabajador más de 2 veces al año integrar el salario. También hay despensas, las cuales estas son una prestación laboral que algunas empresas otorgan de manera voluntaria hacia sus trabajadores en virtud de que no existe ninguna obligación jurídica para ello. En los artículos 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, las despensas que los patrones otorgan a los trabajadores deben formar parte integrante del salario, pero solo para efectos de pago de indemnizaciones laborales y no así para el otorgamiento de otras prestaciones, tales como el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, entre otras. Las despensas tienen el carácter de previsión social, por lo tanto, para efectos de su deducibilidad en el ISR como para la extensión a dicho impuesto como ingreso de los trabajadores, se deben observar las disposiciones relativas de la Ley ISR en relación con las prestaciones de previsión social. En la Ley del Seguro Social nos dice que las despensas en especie o en dinero, dada su naturaleza, no integran el salario base de cotización siempre y cuando se importe con base el 40% del valor de la UMA, es decir, la cantidad siguiente. Un ejemplo, el valor UMA en el 2018 era de 80.60 por el porciento mínimo, que en este caso son 40%, es igual a la cantidad mínima diaria por pagar para considerar onerosa la habitación, que en este caso era de 32.24. También tenemos los premios por puntualidad y asistencia, que esto es con base al artículo 94 de la ISR. Nos dice que los premios por puntualidad y asistencia son ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado sujetos al pago del impuesto de referencia. Algunos autores nos establecen que los conceptos mencionados pueden ser considerados como prestaciones de previsión social, ya que tienden a lo que es el mejoramiento económico de los trabajadores y de su familia. Sin embargo, el SAT no comparte esta opinión, la cual se observa en el criterio interno, que dice que premios por asistencia y puntualidad no son prestaciones de naturaleza análogo a la previsión social. Se describirán como integrantes del salario base de cotización los premios por asistencia y puntualidad siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase del 10% del SBC. Es importante mantener al corriente los controles de asistencia y puntualidad, puesto que de ellos emanaría el derecho de los trabajadores a recibir dichas percepciones. También está la ayuda para el transporte, que esta es la ayuda o compensación para transporte y debe considerarse como un ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado al pago del impuesto de referencia. Según el artículo 29, fracción 2 de la Ley del Infonavit, lo mencionado que diré a continuación es aplicable en este caso. En cuanto al seguro social, la ayuda para transporte no se contempla dentro de las excepciones de integración al salario base de cotización que dispone el artículo 27. Por lo tanto, ese concepto debe integrar salario. No obstante, en los casos que se entreguen cantidades por concepto de ayuda por transporte a los trabajadores con el fin de que se trasladen a uno o más lugares fuera del centro de labores, para ello se debe realizar actividades propias de su trabajo. Las mismas no serán cantidades adicionales al salario, sino que tendrán un reembolso de gastos o de instrumentos de trabajo. Por tanto, en esos casos no formarán parte del salario base de cotización. La alimentación. Esta comúnmente está
prestación se proporciona en cualquiera de las formas siguientes: mediante comedores instalados en las propias empresas, en donde se preparan los alimentos y se da el servicio a los trabajadores, o a través de un concesionario, es decir, cuando el patrón contrata el servicio de comedor a un tercero, con vales de comida. En caso se otorga a los trabajadores un vale que podría intercambiar por comida en restaurantes, o mediante la entrega de una ayuda en efectivo. Deducción de la alimentación a trabajadores. En caso que las empresas proporcionen una alimentación a los trabajadores con base en contratos individuales o colectivos, esta prestación sería un gasto deducible para dichas empresas. Se refiere a gastos en comedores, se debería observar lo siguiente para llevar a cabo su deducción: que los comedores deberán estar a disposición de los trabajadores. El costo en el comedor no deberá exceder de un monto equivalente al valor de la UMA por cada trabajador que haga uno del mismo y por cada día en el que preste el servicio. En los ingresos para los trabajadores, en el artículo 94 de la Ley Federal de Trabajo, las prestaciones por alimentación que otorguen los patrones a sus trabajadores se consideran ingresos de estos y estarán sujetos al pago de impuestos. Sin embargo, no se consideran ingresos de bienes. En el Seguro Social exceptúa la alimentación como parte integrante del salario base de cotización, siempre que se entregue una forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que esta prestación es onerosa cuando el trabajador paga por ella, como mínimo el 20% del valor de la UMA. Las comisiones. En la Ley Federal de Trabajo establece que los agentes de comercio, de seguros de vendedores, viajantes, propagandistas o impulsadores de ventas y otros semejantes son trabajadores de la empresa o empresas en las que prestan su servicio cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Dichas personas no ejecutan el trabajo personalmente o solo intervienen en las operaciones aisladas. No se configurará la relación de trabajo, ya que no existirá subordinación. En el artículo 286 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario o comisión puede comprender una prima sobre el valor de la mercancía vendida o colocada sobre el pago inicial. También hay otras disposiciones relativas al pago de primas, como lo son que para determinar el monto en el que nace el derecho de los trabajadores a percibir la prima se observarán las normas siguientes. Si se fija una prima única en el momento en que se perfeccione la operación que le sirva de base. Si se fijan las primas sobre los pagos periódicos en el momento en que estos se hagan. Y las primas que correspondan a los trabajadores no podrán retenerse ni descontarse, ni posteriormente se deja sin efecto la operación que les sirvió de base. Las comisiones que perciban los trabajadores serán de un ingreso sujeto al pago del ISR, de conformidad con el artículo 94 de la ley que regula dicho impuesto. Según el artículo 27 y 30 de la Ley de Seguro Social, los comisioneros son parte integrante del SBC. Y según el artículo 29, fracción 2, la Ley del Infonavit, las comisiones son parte integrante del salario base de cotización. También tenemos lo que son las propinas. En el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo señala que la relación de trabajo es cualquier acto que origine una prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Un elemento esencial de la relación laboral es el salario, que consiste en la retribución que los trabajadores reciben a cambio de sus servicios. De igual manera, la propina tiene una naturaleza distinta a la del salario. No la integra, toda vez que no es cubierta por el patrón, sino que se trata de una cantidad de dinero de un tercero. El cliente del patrón entrega al trabajador por la atención ofrecida en un establecimiento determinado. También se establece que las propinas son parte del salario de los trabajadores. Asimismo, indica que los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas.
Se señala que si no se determina en calidad de propina un porcentaje de los consumos, las partes fijas del aumento no deban hacerse el salario base para el pago de cualquier indemnización. El salario fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se presten los servicios. En la ley del Seguro Social cabe destacar dos puntos importantes: que las propinas que en agradecimiento por los servicios prestados cobran los clientes solo serán acumulables al salario base de cotización cuando las mismas se pacten con los clientes y se paguen por el patrón, como es el caso en banquetes y eventos especiales, donde la entrega de las cantidades por este concepto la hacen directamente hacia el patrón, propietario del establecimiento. En cambio, las propinas que no estén pactadas y que los clientes entreguen directamente a los trabajadores del estacionamiento no formarán parte del salario base de cotización, considerando que en esta relación no se da lo que corresponde al patrón trabajador. Cabe señalar que el director jurídico del IMSS ha confirmado que dichos acuerdos se han dejado sin efectos y que en el IMSS están convencidos de que las propinas deben formar parte integrante del salario base de cotización. Gratificaciones especiales y extraordinarias. Las gratificaciones especiales o extraordinarias, por ser prestaciones que derivan de la relación laboral, se consideran como ingresos para los trabajadores en el régimen fiscal de salarios, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por lo que respecta a las gratificaciones que algunos patrones otorgan a sus trabajadores, son con el propósito de incrementar los ingresos a las utilidades, emitido con las deducciones para el ISR, pues considera que la ley de la materia establece una limitación consistente en que las cantidades se paguen bajo la condición de obtener utilidades para las empresas. En cuanto al seguro social, las gratificaciones especiales o extraordinarias también integran un salario base de cotización, aunque en la relación con este concepto la normatividad interna del IMSS expresa que al no hacerse distinción alguna de las LCS en el sentido de que la prestación se otorgue en forma eventual o regular, siendo suficiente con una que se entregue al trabajador por sus servicios para que la cantidad correspondiente integre el salario base de su cotización. ISR a cargo del trabajador pagado por el patrón. Esta prestación consiste en que el patrón no retiene al trabajador el ISR que le corresponde por sus ingresos y lo paga por su cuenta. En el artículo 28, fracción 1 del impuesto sobre la renta, los pagos por ISR a cargo de terceros no serán deducibles para las empresas, por lo que respecta a si esta prestación debe considerarse como un ingreso gravable para los trabajadores, considerando que no debe ser así, debido a que si se hiciera de esa forma, la determinación del ISR no tendría límite. En cuanto al seguro social, el artículo 30 y 27, el ISR no retenido por el patrón a los trabajadores debe integrar el salario base de cotización. No obstante, existe jurisprudencia que establece en el monto del ISR que no retenido a los trabajadores no debe integrar el salario base de cotización, dado que en este caso no se lleva a cabo un incremento salarial. Tenemos la cuota obrera del IMSS pagada por el patrón, que en esta prestación consiste en que el patrón no tiene la cuota obrera a cargo del trabajador y la paga por su cuenta. En los artículos 25, fracción 6, 28, fracción 1, 103, último párrafo y 48, fracción 1, primer párrafo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, son deducibles las cuotas a cargo de los patrones pagados al IMSS. De lo anterior se refiere a que no serán deducibles las cuotas pagadas por los patrones al IMSS
como éstas sean a cargo de los trabajadores. La fracción 17 del artículo 93 de esta misma ley señala que la cuota de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones se encuentra exenta del pago de ISR. En cuanto a la ley de seguro social, las cuotas obrero-patronales que son pagadas al Instituto Mexicano de Seguro Social quedan comprendidas dentro de los tributos que impone el Estado con carácter obligatorio y como una exigencia que establece la ley para un fin consagrado a la satisfacción de la seguridad social, tanto del trabajador como de su núcleo familiar, por lo que es evidente que las citadas cuotas no constituyen cantidades o prestaciones que se entregan a los trabajadores por sus servicios y por tanto es incorrecto que con ellas se integre un salario base de cotización. Viáticos y gastos de representación. Los viáticos y los gastos de representación no deben ser considerados como ingresos de los trabajadores que los reciben, ya que dichos conceptos se refieren a una erogación que realizan las empresas con el fin de dotar a sus trabajadores de cantidades en efectivo para que realicen gastos en el desempeño de sus funciones a favor de la empresa y fuera de las instalaciones de la misma, por ejemplo, viajes o seminarios. Generalmente los viáticos y gastos de representación consisten en gastos por transportación, hospedaje, alimentación, cuotas de viaje, gasolina, etc. Cuando los viáticos se comprueban con documentación o nombre del patrón, no se deben considerar como integrantes del salario base de cotización, pues representan el reembolso de los gastos realizados por el trabajador en cumplimiento de la comisión asignada por dicho patrón. Es decir, que es un medio que el patrón proporciona a sus trabajadores para que puedan desarrollar sus actividades. Por tanto, los viáticos se pueden ubicar como instrumentos de trabajo de integrantes del salario base de cotización, conforme a la fracción 1 del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, teniendo en cuenta las cantidades que no sean comprobadas con documentación a nombre del patrón. Las mismas sí serán parte del salario base de cotización, puesto que se estaría frente a una compensación por servicios prestados. Bonos o premios por productividad. De conformidad con el artículo 94 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, los bonos o premios por productividad deben considerarse como ingresos de los trabajadores sujetos al pago del impuesto, ya que dichos conceptos derivan de la relación laboral. En cuanto a la Ley del Seguro Social, el artículo 27 y 30 de esta misma ley, los bonos o premios por productividad integrarán el salario base de cotización. También tenemos el sobresueldo por suplencias. En ocasiones las empresas realizan pagos a los trabajadores por concepto de sobresueldo cuando suplen la ausencia de otros trabajadores, es decir, se incrementa su salario normal y ordinario por el tiempo que dure la suplencia. Este concepto se justifica dado que el trabajador que suple la subsistencia de la ausencia, además de que debe llevar a cabo sus actividades ordinarias, debe realizar las actividades que realiza el trabajador ausente. Dicho en otra forma, es como si estuviera haciendo una hora extra, pero en realidad está suplentando a la persona que no asistió. También el artículo 94 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que el sobresueldo se debe considerar como ingreso de los trabajadores sujeto al pago del impuesto, ya que el mismo deriva de la relación laboral. En la Ley de Seguro Social, de acuerdo con el artículo 27 y 30, el sobresueldo es una remuneración que deberá integrar su salario base de cotización. En la Ley de Infonavit nos dice que en el artículo 29, fracción 2 de esta ley se desprende que el sobresueldo por suplencia será parte integrante del salario base de cotización. Por último están las jubilaciones y pensiones. Estas consisten en el pago periódico efectuado a un trabajador o a sus beneficiarios cuando deja de prestar sus servicios
a la empresa. Las causas por las que se pagan las jubilaciones y pensiones se debe a que el trabajador ha llegado a una edad avanzada que ya no le permite trabajar o se encuentra en incapacidad permanente, parcial o total. Generalmente las pensiones son pagadas por el IMSS tras satisfacer ciertos requisitos como edad y semanas cotizadas. Sin embargo, algunas empresas formulan planes privados de pensiones complementarios al sistema de pensiones previstos por la Ley del Seguro Social. En este también está la deducción de las jubilaciones y pensiones. Las pensiones y jubilaciones se pueden deducirse en los términos de ley. Serán aquellas que se otorguen en forma de rentas vitalicias adicionales a las del IMSS, pudiéndose pactar rentas garantizadas siempre que no se otorguen anticipos sobre pensión, ni se entreguen al trabajador las reservas constituidas por la empresa. Sin embargo, cuando los trabajadores manifiesten expresamente su conformidad, la renta vitalicia podrá convertirse en cualquier forma opcional de pago establecida en el plan siempre que no exceda el valor actuarial de la misma. Cuando se hubiera transferido el valor actuarial correspondiente en el fondo de pensiones del trabajador, se computará el tiempo de servicio en otras empresas. De acuerdo con el artículo 82 de la LSAR, dichos planes se otorgarán de forma general en beneficio de todos los trabajadores, serán dictaminados por un actuario de que la CONSAR autorice y cumplirán los requisitos que se determinen mediante disposiciones de carácter general. Después de cumplir con lo anterior, estos son incorporados por la CONSAR en su registro de planes de pensiones establecidos por los patrones o derivados de contratación colectiva con cualquiera de los dos propósitos siguientes, como lo son. En primer lugar, tenemos a que los trabajadores que adquieren el derecho a disfrutar a una pensión conforme a un plan registrado reciban del Afore correspondiente los recursos de su cuenta individual y que la Afore respectiva sitúe los recursos en la entidad financiera que el trabajador designe para que adquiera una pensión en los términos del artículo 157. Bueno, eso fue todo. Hasta luego.